Muchachos, buenos días, bienvenidos. Ya, profe, ya cómo vamos. Bien, bien, gracias. Empezamos en unos minuticos. Buenos días, muchachos, bienvenidos. Esperamos unos minutitos que ingresen los compañeros y ya empezamos. Buenos días, muchachos, bienvenidos. En unos minutitos empezamos, 2 minutitos. Terminen de ingresar.
Bueno, buenos días. Listo, chicos, entonces. Hoy tenemos, bueno, vamos a hacer llamada de lista y ahí continuamos con el tema. Bienvenidos, chicos. Iniciamos nuestra sesión 6, segunda semana. Básicamente esta semana vamos a terminar como el tema de teoría, vamos a terminar y ahí enlazamos el tema de Internet de las cosas. Ahí vamos a traer unas exposiciones. Ahorita apenas hagamos como el recuento y les voy a dar como los temas para que se organicen, para que entre el viernes y el lunes yo creo que hagamos esas exposiciones para estas 2 últimas semanas ya dedicarle a Internet de las cosas, tanto teórica como en unas prácticas que podamos hacer ahí con unos simuladores y unos sistemas ahí de redes que ahorita me dicen si ya van a utilizar alguno de ellos. Te voy a hacer llamada de lista, muchachos. Sesión 6 iniciamos hoy. Ferney Arcila. Neftali Caballero. Buenos días, profe, presente. Vale, buenos días. Juan David Castro. Aquí estoy, profe. Vale. Sebastián Gómez. Aquí estoy, profe. Vale. Camilo Andrés Hernández. Presente, profe. Vale. Santiago Martínez. Sergio Andrés Moreno. Presente, profe. Vale. Nicolás Patiño. Presente, profe. Profe, casualidad, yo tengo fallas con ustedes que la semana pasada sí tenía con problemas de internet. No, yo me da cuenta que cuando te conectas. Ah, vale, listo, gracias. Vale. Luz Adriana Ramírez. Carlos Nicolás Rojas. Presente. Vale. Miguel Ángel Salazar. Presente. Emanuel Meneses. Presente. Vale. Y Darwin Fernando Perdomo. Listo.
Listo, chicos. Entonces. Bueno. Entonces, como haciendo un recuento de la semana 1 y lo que vamos a trabajar en la semana 2, básicamente estuvimos trabajando todos estos temas, que fue como la parte de historia de las telecomunicaciones. Ahí vimos un apartadito de todo lo que era toda la parte de regulación. Empezamos a ver cómo era todo el espectro electromagnético, como para hacerlo más o menos una idea. La asignación de espectro, que es más o menos todo lo que estuvimos mirando y de cómo se podía, cómo eran las mismas ondas se podrían utilizar para diferentes servicios, ¿sí? Y básicamente estuvimos como trabajando, que era como lo que estamos trabajando en estos, terminando lo de la televisión abierta. ¿Qué vamos a trabajar esta semana? Pues vamos a terminar con esta parte teórica, ¿sí? Que termina con lo que vamos a empezar a ver hoy de televisión cerrada, lo de satélites móviles, que es como lo que vamos a dedicar estos días, ¿sí? Y terminando con lo de medios guiados, que ya es como todo lo de redes, este tipo de cosas. Y ahí vamos a ver básicamente a enlazar el siguiente tema, que es con el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es otro tema ahí de convergencia donde vamos a utilizar ahí una serie de elementos. ¿Ustedes ya vieron algo de redes? Muchachos, ¿me confirman? Señor. ¿Y utilizaron Packet Tracer o no? Uy, profe, la verdad ahí sí, ¿No se pues, acuerda? no, Ok, yo no me acuerdo. Tal ¿estaba vez Solo dormido o algo. qué? teoría, profe, Pues, solo no. teoría. Sí, solo teoría. Ah, bueno. Entonces, bueno, ahí vamos a cacharrear Packet Tracer, que pues de una vez les voy comentando para que lo vayan instalando y eso. Resulta que Cisco es una multinacional de redes y seguridad informática y hardware y todo eso. Tiene una herramientica que vamos a utilizar que se llama Cisco Packet Tracer, que nos permite precisamente hacer cuando no tenemos acceso, porque pues obviamente las redes, gran parte, pues obviamente la configuración del hardware, pues necesita elementos y cableado y todo eso, pero hay una gran parte que es la parte de configuración y administración. Entonces, es un simulador que nos permite aprender configuración, obviamente casi todo basado en Cisco, pero de todas maneras nos permite ahí manejar eso. Entonces, pues nos permite hacer ahí como algunas prácticas, que es lo que nos vamos a enfocar. Entonces, pues sí, vamos a hacer una de nuestros computadores, pero la ventaja es que esto nos permite hacer como montar unas redes y hacer como unos tests. Entonces, y es interesante también para seguridad informática, para hacer unos simuladores. Incluye un módulo de Internet de las cosas. Entonces, obviamente, como yo pensé que ya lo habían visto, entonces pues, vamos a empezar a ver como unos ejercicios básicos, intermedios, y ahí ya también para que lo conozcan, pues, mira, miremos la definición que nos dice acá. Obtenga experiencia en el mundo real con esta poderosa herramienta de simulación de red diseñada por Cisco. Practique crear redes simples y complejas en una variedad de dispositivos, extendiéndose más allá de los routers y los switches. Cree soluciones interconectadas para ciudades, hogares y empresas inteligentes. Utilice Packet Tracer como entorno de aprendizaje para cursos de introducción de aprendizaje a distancia, capacitación profesional, planificación de trabajo, simplemente para divertirse. Para obtener información, ahí está toda la carrera, ¿sí? Ahí está, creo que toca mira, creo que pueden hacer hasta cursos y cosas. Entonces, mire que es interesante a los que les gusta las redes pues les voy a enviar este linkcito para que, obviamente, en realidad yo creo que lo vamos a manejar más o menos de 8 días, pero les doy con anticipación para que lo vayan bajando y lo vayan instalando, ¿sí? Entonces, hasta acá, si no se han inscrito ahí en la página de Cisco, nada se pueden inscribir. Ahí también hay cursitos que pueden llegar a ir haciendo gratuitos y obviamente más adelante los pagos. Cisco de por sí que tiene unas certificaciones interesantes, tanto en la parte de administración como en la parte de seguridad que se pueden desenvolver más adelante. Y todos estos cursitos básicos les permiten también ahí como ir manejando la terminología. Entonces ahí ya les dejo
adicional ahí. Ah, bueno, volvamos acá al tema, es que esa era la... Entonces, bueno, entonces básicamente con todo esto ya va a estar en el portafolio, que es lo que hicimos la semana 1. Entonces, esta semana es como lunes, martes, miércoles, terminar esta carretica. Bueno, aunque satélites y móviles ahí nos toca hacer como profundizar un poquito ahí como para que es interesante entender esto. Es que a veces digamos que suena muy teórico, pero sí es interesante saber cómo funciona esto, porque hay muchas cosas de seguridad y sobre todo proyectándonos hacia el Internet las cosas, pues va a estar basado en esto, en redes cableadas, en redes Wi-Fi, en móviles, ¿sí? Y ya como todo esto está convergiendo ahí, pues es interesante por lo menos tener conceptos de cómo es que funcionan estos elementos. Bueno, básicamente hacia final de semana vamos a empezar a ver como un tema que es la parte telemática, ¿sí? Entonces ahí vamos a trabajar unas exposiciones, básicamente que serían 4 grupos. ¿Cuántos grupos trabajamos la vez pasada? ¿3 o 4? No me acuerdo. Creo que fueron 4. ¿Cierto? Bueno, son 4 temas de todas maneras. Ahí miramos. Entonces, estos son los 4 temas. No sé si van a traer los mismos grupos, se organizan, mañana me dicen, que es telemática, pero entonces la idea es profundizar muy bien desde la parte técnica. Lo mismo, la idea, las mismas reglitas de la otra vez, que más o menos es como dedicarle a hacer las diapositivas, unos 30 minutos más o menos hay unos temas más larguitos que otros, obviamente, y hay unos más densos que otros, pero todos son interesantes porque básicamente con esto convergemos acá. Ya es la introducción. Ya vamos a ver por qué es importante esto, porque básicamente todo lo de domótica, todo eso, digamos que ahí vamos a enlazar todos estos temas. Y esto pues hace parte también de todo cómo funciona Internet, pues hay unos elementos ahí de seguridad también que vamos a utilizar. Entonces, nos hizo un ataque sónico, Juan. Listo. Entonces, básicamente, es como definir esos temas. Yo creo que entre el viernes, el viernes vamos a empezar a mirar ese tipo de cosas. Entonces hacemos lo de la noticia y ahí arrancamos con la primera exposición que sería en este orden. No sé cómo, el que toma este grupo arranca. Tiene que ser en ese orden. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo. Entonces, más o menos todos son parecidos. El TCP/IP, lo mismo es definir su historia y su estructura. Eso tiene unas capas que vemos ahí y enfocados al Internet de las cosas. Porque es importante, digamos que enfocarlo a eso. Domótica es interesante porque es toda la automatización, entonces lo mismo que es, cómo funciona, plataformas de pronto, ¿sí? Y esto digamos que encierra todo ese tema que es lo que nosotros vamos a estar mirando desde el punto de vista de qué que es básicamente, hay que convergen dos áreas que es interesante que vemos. Y finalmente acá, pues ya la introducción básicamente todo este tema nos va a permitir los que expongan pues obviamente qué es Internet de las cosas y ahí como lo mismo, definición, de pronto historia, lo mismo. Definición, historia y aplicación. Pues les aclaro las aplicaciones empresariales porque vamos a encontrar mucho sobre hogar, ¿sí? Porque en realidad esto existe hace mucho tiempo digamos, con la automatización industrial ya, digamos que los robots, muchos dispositivos, sensores,
existían. Lo que está llegando es al hogar, entonces está masificando el consumo de eso. Entonces la idea es eso, que analicemos desde el punto técnico, ¿sí? Recuerden que desde el punto también técnico mirar cómo funciona. Básicamente todos deben, excepto de telemática, que es como el tema general, cómo funciona la domótica, cómo funciona el TCP/IP, ¿sí? Eso también debe estar ahí como incluido, para que no nos, es que a veces nos basamos como solo en la definición y no, como que no lo diseccionamos más. Entonces, pues acá simplemente es como hacia dónde enfocar la exposición. Para como enfocarnos en esos temitas técnicos y analizar. Pues bueno, el grupo que arranca el viernes yo creo que es eso es más fácil, pero esto yo creo que para el lunes o de todas maneras, yo creo que organizarse por lo menos viernes estos dos primeros y lunes de pronto estos dos. Ahí se van mirando cómo nos organizamos. Profe, Dime. son grupos de cuántas personas, ¿de 3? Sí, yo creo que tres. Pues, somos como 12, ¿cierto? Sí. 12, 11. Entonces, Entonces yo me voy con Nico en el primer tema. Pero pues el tercero sí no sé quién más. vale. Entonces, cojan grupo 1, listo. Los dos, Nico. Sí, señor. Nicolás. Faltaría uno. Listo. Yo quiero estar en el tercero, Juan Castro tercero, listo. en el tercero. Bueno, listo. Ahí se van organizando, ya van definiendo. Bueno, muchachos, listo. Eso era como el recuento en dónde estamos, para dónde vamos. Las dos últimas semanas, pues vamos a estar trabajando ahí algo de Packet Tracer. Les voy a enseñar pues por lo menos la introducción de un programa que se llama Wireshark, que eso es para hacer un rastreo de paquetes de redes, que es ahí donde entra el tema de TCP/IP. Sí es importante que manejen muy bien el TCP. O sea, sí, ahí vienen dos aspectos. Yo sé que la teoría es harta y eso, pero es que sin entender la teoría no vamos a poder hacer muchas cosas prácticas. Y sí, el TCP/IP es interesantísimo porque en realidad es más complejo de lo que se ve. Hablamos a veces del TCP/IP y que Internet y eso, pero en realidad esos son cientos de programas muy bien sincronizados, o sea que básicamente nunca duermen. Sí, y ahí entran muchos temas y funciona tanto en una red local y esa gran parte de esa red local también es como funciona Internet. Entonces, en realidad yo digo que no subvalorado, sino, no sé, como no lo aprecian, subapreciado o despreciado más bien, porque en realidad es una tecnología increíble como lo que nos permite hacer, ¿no? Y hay unas actualizaciones que se han hecho de eso de IPv4, IPv6, que también por ahí las debemos mencionar. ¿Qué es eso? Que tiene que ver con las IPs, pero básicamente ese cambio de IPv4, IPv6 es básicamente el abono para que ese nuevo boom que va a venir de Internet, las cosas se puedan llegar a hacer. Y todo eso está basado en TCP/IP, ¿sí? Entonces, ese tema también digamos que es interesante que lo empiecen a manejar. Entonces, que manejen muy bien las capas, eso del modelo OSI y eso hace parte, eso del TCP/IP y ustedes como programadores y a los que les gusta la parte de seguridad informática, eso lo deberían manejar perfecto, ¿sí? Porque muchas herramientas, ¿sí? Muchas herramientas pues se basan en esos protocolos y si usted no tiene claro ahí, pues, ¿sí? Y cada protocolo, eso es un software muy especializado que cuando hablamos de protocolos estamos hablando como carreteras, avenidas, y eso tienen, digamos que cada protocolo tiene una carreteritas y cada uno envía una información, ¿sí? Y si usted ni tiene digamos que el concepto teórico, pues
mucho menos va a poder, digamos, que hacer análisis de paquetes o entender ese tipo de cosas. Entonces, algunos elementos de eso, digamos, que vamos a ir trabajando como para entender cómo es que funcionan este tipo de herramientas. Entonces, vamos a manejar el Wireshark, el Packet Tracer, yo creo que esos dos, y bueno, es que hay unas plataformas de internet, las cosas, pero obviamente ahí necesita uno un hardware, pero en el mismo Packet Tracer ahí uno puede hacer algunas emulaciones de redes que nos pueden llegar a como hacer algunos talleres que, o sea, cuando los podemos trabajar ahí en los mismos grupos para que los puedan ahí practicar. Bueno, Profe, muchachos. Ujú. yo me puedo hacer con mi compañero Sergio Moreno para el tema de domótica. Camilo y Sergio. Sí, señor. Vale. Vale. Listo. Bueno, entonces, bueno, aquí ya lo que habíamos visto la semana pasada, la historia de telecomunicaciones, los principales hitos, todo esto lo estuvimos viendo, eso ya debe estar en su portafolio. Vimos un poquito ahí de la legislación y estábamos trabajando en todo esto que era la televisión abierta, que era lo que deben tener en el portafolio del día de hoy, ¿sí? Que cómo es que funcionaba, averiguar qué es la televisión abierta, cómo funcionaba. Les ha dicho que básicamente era esto, o sea, como una diapositivita y teniendo en cuenta cómo es que funcionan estas antenas, recepción, bueno, todo este tipo de cosas. Y la diferencia entre de televisión abierta análoga y abierta TDT, que es como lo que se está trabajando. Estos son elementos técnicos que nos permiten ahí como ver que el mismo canal, cómo puede llegar a evolucionar para transmitir otro tipo de información, ¿no? Listo. Entonces, el tema de hoy, digamos que el tema de hoy vamos a empezar a ver desde el punto de vista técnico cómo funciona todo esto de la televisión cerrada, y ahí entra un tema interesante que ahí es donde vamos a enlazar con la parte satelital, que es lo que vamos a ver hoy para que, como ya estuvimos viendo en muchas digamos que definiciones, como las mismas llamadas, y ya todos estos no es que sean exclusivos, uno piensa que en unas llamadas satelitales, aunque hay servicios satelitales exclusivos telefónicos para lugares donde no llegan señales de celular, ¿sí? Eso también lo debemos tener en cuenta que así como hay televisión satelital, hay internet satelital, también hay unos sistemas de telefonía celular satelital, pero obviamente esos son unos operadores exclusivos que los utilizan muchos servicios, como los barcos, donde no hay obviamente una red señal de señal de celular, que es lo que vamos a empezar a ver. Eso tiene un área de alcance y hay lugares donde no hay alcance, y para eso están este tipo digamos que dispositivos. Entonces, todos estos redes que nosotros vemos trabajan también de manera mixta, que es el punto que estaba resaltando. Que como la llamada, en el pequeño videito que vimos ahí de cómo funciona una llamada local, vimos que cuando, aunque era un videito ya como viejito y eso, pero nos explicaba muy bien cómo funcionan las centrales, que todavía se conectaba parte en fibra óptica, parte en cable, y llamadas internacionales utilizaban satélites, y por eso hace muchos años las llamadas internacionales eran más costosas, cosas que ya han ido desapareciendo porque ya todo el mundo está pasando a la convergencia de la convergencia. Recuerden que cuando esta clase la hablamos, empezamos hablando de convergencia, y vemos que muchas de las tecnologías individuales que hemos visto que fue por la convergencia de tecnologías. Y ahora esas tecnologías están convergiendo en nuevas tecnologías, ¿no? Entonces vemos por ejemplo, lo de los satélites, que hace muchos años se utilizan, pero ahora digamos que se están abriendo nuevos servicios, y ya mencionábamos unos, por ejemplo, con lo de el mismo GPS. Nosotros, uno dice, no, pero yo ya no hago llamadas satélites, pero al abrir el Waze,
ya digamos que estamos utilizando de cierta manera un servicio satelital, ¿no? Entonces, muchos de esas herramientas están convergiendo y siguen existiendo. No es que una vaya a reemplazar a todas, sino como que todo se está integrando, convergiendo para, digamos que ofrecer, disminuir costos, ofrecer nuevos, digamos que nuevos servicios. Bueno, desde el punto de vista de definición, entonces televisión cerrada es aquella cuya señal no se capta libremente, que esa es como la diferencia de lo que ya deben tener en el portafolio el día de hoy, ¿sí? Que entonces que esta no, digamos que no se capta libremente, sino que está codificada y solo puede ser, solo puede ver a través de servicios de cable o satélite. ¿Qué quiere decir esto que esté codificada? ¿Cómo así, profe? La televisión cerrada dice que, o sea, no es libre, o sea, son como los canales, digamos, Fox, HBO y eso, pero dice, sino que, o sea, que no está libre, sino está codificada. ¿Qué quiere decir que la señal está codificada? Mm, digamos, como algo de cámaras, algo así, más o menos. Televisión cerrada, No, no, que es privada, pero por ejemplo, que no todo el mundo la puede mirar o qué. todo el mundo lo puede ver, sí, digamos que esa es la definición como tal, pero cuando él habla que la señal está codificada, ¿a qué se regresa esa partecita codificada? ¿Está conectada a diferentes codificadores o qué? Ah, pues es que ahí viene, precisamente a ese punto quería llegar, los codificadores, que se llaman codificadores y esa es la parte técnica que quiero que empecemos a analizar. ¿Por qué nos venden los codificadores para la televisión cerrada? Cuando hablamos de televisión cerrada estamos hablando de la que nos vende Claro, UNE, los mismos satelitales, DirecTV, no sé cuál otro queda, creo que solo queda DirecTV, no sé quién más vende televisión satelital ahora. Eso, pues, y mire, analicemos, hace unos años en realidad usted tenía el televisor y ya podía ver la televisión que quisiera. Después nos empezaron que la parabólica, que eran inicialmente eran unos sistemas casi piratas que se capturaba esa información de los satélites y ellos cobraban suscriptores. Ya después llegaron unos proveedores que organizaron eso, entre comillas, pues se quedaron con el negocio. Y lo mismo, o sea, pagan, digamos que se generó todo el mercado de la televisión paga, o sea, es raro la casa que no tenga, o sea, que usted le venden el internet, le venden la televisión y le venden el teléfono, le venden todo el paquete de telecomunicaciones em, que En mi utilizan, ¿sí? casa solo hay internet, no hay Ah, bueno, televisión. mire, pero pues digo, en la mayoría de casos, sí, ¿no? Y puede llegar a pasar. Precisamente porque ahí viene otro fenómeno, es que estamos viendo otro fenómeno, que ya uno no, la televisión casi no se necesita porque tenemos internet, ¿sí? Precisamente ahí estamos también llegando a un nuevo fenómeno que se está viendo. Pero bueno, ¿para qué son esos codificadores? Precisamente, hablándolo desde el punto de vista, digamos que desde el punto de vista técnico. Hagamos acá una. Entonces, supongamos que esto es, vamos acá, digamos que este es hagámosle publicidad a DirecTV, listo. Porque es televisión satelital, aunque puede ser cable, claro, cualquiera de sus canales. Entonces, digamos que la televisión cerrada, que nos permite hacer? Ellos, digamos, tienen todo su sistema de producción, compran sus películas, las hacen, lo que sea, ¿cierto? Pero tienen unos canales de transmisión, unas frecuencias, lo mismo que van. Pero entonces van por televisión cerrada. O sea, ¿cómo distribuyen esto a los hogares? Pues básicamente, hagamos los hogares más chiquitos. Pongamos que esos son los hogares. Básicamente, por medio de cable o satélite. Esa es, digamos que es el tema que estamos hablando entonces, esto aplica para los dos, pero ya ahorita vamos a profundizar un poquito el tema de satélites. Entonces nosotros podemos llegar a recibir esta señal, ¿sí? Digamos por cable, pongámosla acá. Aunque DirecTV en realidad es más satelital, pero bueno, la explicación, como digo, funciona para
para, claro, para todos esos. Script cable. Script claro, listo. Pero entonces el punto técnico que quiero llegar es lo siguiente, listo. Acá también podemos, pongamos un satélite en órbita. A ver qué bichito, esto parece un satélite. Este. También puede ser este. Entonces él tiene un sistema de transmisión que llega al satélite y el satélite también tendrá algo para transmitir su frecuencia. ¿Hicieron cero satélite que me dice? Bueno, sea lo que sea la señal, ya sea que sea por cable o sea por satélite, los dos tipos de clientes, esto lo dejamos en internet, los dos tipos de clientes necesitan un aparato especial para ver lo que son los dichosos, y mire que ahí la palabra nos está definiendo, codificadores o decodificadores, ¿no? Entonces, cuando vamos acá, ¿qué se refiere con que la señal está codificada? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué entienden por eso? Chicos, Lo que entendí y que busqué es que hice como son leyes de un método sistemático. sí, pero digamos, Eh, pero es más y técnico, es que es más fácil. O sea, cuando yo codifico cualquier cosa, un código, a ese punto voy. Nuestra conclusión, si yo pudiera, por ejemplo, voy a hacer algo acá pirata, me voy acá, hagamos con este, el que no tiene cable, digamos que llega y conecta un cable al señal de claro, tin, tin, y se conecta sin pagar ni nada. La pregunta es, ¿él fácilmente podría ver esta señal? ¿O qué necesita para poder ver la señal? Simplemente con cogerse el cable pum, y ya lo puede conectar al televisor. En la señal digital no, porque hay los de cobre sí lo podrían hacer. Pero cuando hablamos de los codificadores como tal, de la señal digital, ¿o qué necesita él acá también para ver la señal? ¿Una unión? Sí, la unión y eso, pero lo que tú mencionaste ahorita, ¿qué aparato? ¿Cuál es el aparato? Cuando nosotros compramos el internet y eso que nos dan para Otro ver decodificador. el decodificador, exacto. Y es que a ese punto voy. Resulta que en realidad esta señal está encriptada, o sea, no se puede ver, ¿sí? Digamos que así usted la pudiera interceptar, está encriptada, utiliza unos, pues no es nada del otro mundo tampoco, pero tampoco es tan fácil. Digamos que Sí. si en una casa, digamos, uno compra una línea con dos decodificadores, le puede instalar, digamos, 4 o 5 más o diferentes uniones con poderlo conectar o no se puede. Pues después del codificador, sí, usted pudiera sacar la señal, pero básicamente si cambian el canal, todos los televisores verían lo mismo. Pero antes del codificador, no. Eso, y ahí es donde viene el uso del decodificador. El codificador es más que una unión Digamos de el cable cables. madre, el que viene. Exacto, exacto. Si usted lo coge en el cable de madre, ahí eso está encriptado. Si lo coge después del codificador, ya podría, digamos que compartir cierta señal, aunque si cambia el canal del codificador, todo se cambia, ¿no? Pero, pero al punto que hoy es que la señal principal de ellos viene encriptada, por eso es que el aparato cumple dos funciones, no es solo permitirnos sacar el cable, sino él tiene ahí un software, es un mini computadorcito, un mini routercito que desencripta la información. Por eso, no sé, muchos
antes venían con unas tarjeticas, como con una SIM, una especie de SIM, porque esa es como la llave para desencriptar, digamos que entre comillas, la información. Aunque ya eso también se volvió digital y ya los últimos que son fibra óptica, eso lo hacen también es a nivel de software, actualizan. Por eso es que los últimos, no sé si los han visto, los prende y se demoran hartísimo ahí como en configurarse, cuando uno simplemente los apaga y los vuelve a prender, porque en realidad es un software y hace un proceso ahí de interno de conexión y actualización de estas claves. Este modelo de televisión, entonces no es solo que vaya por el cable y la distribución, sino eso incluye unos, que es lo que estamos hablando acá, derechos de autor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es que las películas, las series, que ya desde el punto de vista técnico esto se ha enfocado, digamos que a hacer producciones exclusivas para ciertos canales, canales deportivos, transmisión de conciertos, eh, todo esto involucra eso, mientras que la televisión abierta, digamos que, bueno, yo lo puse por acá al final, digamos que se está enfocando más a educación, a los noticieros, algo de educación basado también en publicidad, ¿cierto? Este primero también es pago, supuestamente cuando se empezó a vender este tipo de televisión era porque no había publicidad, pero también venden publicidad tanto como la televisión abierta, y además le cobran a uno ya por tener más canales. Y también tiene un modelo, digamos que de publicidad, ¿sí? Bueno, por ejemplo, todos, digamos que hemos visto ahí televisión, y esas propagandas, ¿ustedes creen que cuando un anunciante paga, se ven en todos los países la misma publicidad? ¿Que eso es una ventaja de ellos? Por ejemplo, los canales Fox, o ¿cómo es que llaman ahora? Start. Porque esos también tienen comerciales, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que acá cuando se paga esa publicidad, por ejemplo, acá Pero ya hoy en día todo donde uno se meta sale con publicidad, sí. pero digamos, exacto, uno de esos, pero no sé si han preguntado que todo el mundo ve la misma publicidad en todo el país, Latinoamérica, por ejemplo, en el país. Digamos, ¿será que si uno se mete un video en Facebook, digamos, a veces sale una publicidad y todo el mundo ve esa misma publicidad o qué? Es que sí, ese es el cuestionamiento. Resulta que inicialmente fue así, o sea, era tan costoso que también pautar ahí era costosísimo. Pero como el cambio de reglas de juego, esa publicidad también se está volviendo georreferenciada. O sea, ellos ya, la publicidad para Colombia es diferente, para la de Chile es diferente, aunque, por ejemplo, no sé si han visto que abajito sobre en la televisión por cable aparece publicidad válida para tales países, ¿sí? Entonces, pero ellos también ya pueden empezar a segmentar, no tanto como el Internet, porque es que el Internet lo hace, o los dispositivos móviles, y eso lo hace individual, pero sí lo puede llegar a hacer por países o ciudades. Digamos que técnicamente sí lo pueden llegar a hacer este fenómeno de televisión. Por ejemplo, en los partidos ya van a empezar a hacer eso de las vallas que compraban en los partidos y que aparecían ahí los anunciantes, también ya lo van a empezar a hacer georreferenciado. O sea, que cada país vea lo que se ve en la valla, se va a ver individualizado y no va a ser global. O sea, van a vender la misma publicidad cientos de veces, y entonces eso también es interesante, como todo este fenómeno de la televisión. Pero bueno, volvamos acá al tema técnico digamos que nos interesa. Resulta que la información acá satelital y cable, estamos partiendo del principio de la señal está encriptada. Entonces, tiene unos sistemas que nos permiten, digamos que, encriptar, guardar, almacenar esa información y ser transmitida para ser distribuida por su red de satélites, porque recuerden que eso no es un solo satélite, sino son muchos satélites. Entonces, así yo puedo interferir o tener esa señal, no la voy a poder ver tal cual. Necesito unos software, digamos que para poderlo traer. ¿Cómo funcionan esos software? Muchos de esos software tienen unas llaves que se actualizan a diario, entonces la clave va cambiando a diario, y lo que hacen los decodificadores, sobre todo los satelitales, es actualizarse para mantener, ¿sí? Entonces ya tendrán un software especial que cada cuánto
internamente están programados para cambiar la contraseña y todos se sincronizan para mantener esas señales ocultas. Por ejemplo, en China están vendiendo unos software que supuestamente usted baja esto, baja una aplicación móvil y le permite ver la televisión satelital desde internet, ¿sí? Obviamente son muchos países, incluyendo Colombia, es ilegal la distribución y utilización de ese tipo de plataformas, porque pues por ahí es donde entra el espectro de banda, la parte legal, pero por eso es importante entender cómo funciona técnicamente este tipo de elementos. O sea, imagínese toda la parte tecnológica para usted hacer una transmisión de video encriptada que no se vea, que se distribuye cuando llega al punto se desencripte. Eso es, y ahí viene el nombre de los decodificadores o codificadores, como lo quieran llamar, porque en realidad son decodificadores, porque el codificador sería el que genera y el decodificador el que recibe, ¿no? Pero esa es la funcionalidad. Digamos que uno pensaba que simplemente es para colocar el cable y eso. Entonces, por ejemplo, esos aparatos que ya hablando cómo funciona en la actualidad, que en realidad todo es digital, pues resulta que en esa señal digital ahorita está viajando el teléfono, está viajando la televisión, está viajando el mismo internet. Entonces, en el mismo canal de banda ancha está llegando a esos routers. Esos dispositivos, cuando usted digamos que ya no hablando acá de la televisión, sino adelantándonos un poquito ya al tema, cuando ya, que es como una de las conclusiones que vamos a hacer esta semana, es actualmente todos los nuevos, cuando ya nos ofrecen el paquete integrado en fibra óptica, más que todo esos decodificadores que nos dejan que hay un codificador grande y salen decodificadores chiquitos, ahí nos están metiendo una red, o sea, en realidad es como si yo soy, por ejemplo, Movistar, me metieron a una red privada de Movistar, o sea, es lo mismo como casi como una VPN, o sea, es como si me hubieran puesto un computador ahí y yo me meto a una red porque ya todo funciona es bajo internet. Sí, entonces cuando hablamos de voz IP, cuando hablamos de transmisión, de crear de una VPN, algo así, el sistema actual de televisión, los últimos, los de fibra óptica, son basados en eso, ¿sí? Ah, que si yo solo activé teléfono, eso, listo, pues ahí ya por software dirán qué protocolos activan, qué paquetes, qué velocidad, qué banda ancha, qué no sé. Pero técnicamente todos esos, digamos que funcionan de la misma manera. Entonces, sí es interesante que empezar a ver cómo funcionan estos elementos, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de software también, entonces entender cómo estos aparatos, digamos que estos aparatos, los dichosos decodificadores, pues digamos que son esos. Venga, mira acá. Estos son los dichosos decodificadores. Mire, estos son los dichos decodificador receptor satelital, ¿sí? A ver, analicen este y me cuentan qué es. Se los voy a enviar a ver. No sé si ya los habían visto. A ver, 5 minuticos ahí, miren eso.
Entonces, muchachos, ¿ya vieron ahí el artículo? ¿Para qué creen que sirve ese decodificador? ¿Ya lo leyeron, muchachos? ¿Para qué? ¿Quién me dice para qué sirve ese decodificador? ¿O por qué lo venden? Transmitir señal, o bueno, los canales. Decodificador, recibimos señal. Pero entonces, ¿será que si se me pierde el de DirecTV yo lo compro? ¿O para qué lo venden? ¿Sí me entienden? Y Pues, miren, profe, digamos, él no tiene una tarjeta. es que, y La mire que tarjeta vende, que ellos tienen, igual que claro. pues que lo interesante, mire, si vemos acá las preguntas acá, mire que acá no nos dice mayor cosa, decodificador así, pues no sé. Pero acá nos empieza a dar pistas FTLAN, no sé qué, eso quiere decir que se conecta a internet, pero ¿para qué? Entonces dice, ¿cuánto cuesta la mensualidad IKS? Le dicen 15.000 pesos, ¿qué será IKS? Mensualidad. Pues mire, ya vamos a, que es básicamente lo que es IKS. ¿Qué es el IKS? Internet Key Sharing, también conocido como CW Sharing, es una técnica de fraude que permite a un grupo de usuarios compartir una Smart Card oficial para poder ver señales encriptadas sin tener que pagar suscripciones. Para ello es necesario conectar el dispositivo ilegal a un servidor remoto de Internet. ¿Quién me traduce eso? ¿Eso es ilegal? Sí. Pero es que está basado en esto. No es que eso no es que esté enseñándole cosas, enseñándole a hacer cosas ilegales, sino es que le estoy enseñando a entender cómo funciona la televisión, ¿sí? Y mire lo que, y lo estamos consiguiendo en Mercado Libre. Imagínense ustedes, ahorita les muestro una internacional. O sea, nos venden una cosa que en realidad hoy se consigue gratis. Bueno, ni tan gratis, porque también toca pagar. Pero es basado en eso. O sea, mire lo importante que es tenerlos con las bases teóricas para por lo menos saber cómo es que funciona el mundo, muchachos. ¿Sí? La televisión, es que utiliza un sistema de encriptación viejísimo. Y mire básicamente lo que hace. Ahorita volvemos ahí al bicho y les acabo de explicar qué es lo que hace el bicho. Ya sabiendo que el decodificador tiene una tarjeta, ya sabiendo que el codificador cambia, que me envían una información encriptada y acá. Entonces, ¿qué hicieron estos? Supongo que fueron los chinos, voy por allá porque son los más avanzados. Ellos allá, creo que en primaria todos saben electrónica y matemáticas full. Se dieron cuenta que el bicho este tenía un codiguito, una clave que permitía decodificar la señal. Pues la mayoría los hacían allá, entonces yo creo que también aprendieron ahí a cómo es que funciona. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Básicamente desbaratan un aparato de esos, cogen una señal y revenden el servicio. Entonces, ¿qué hace el servicio? En realidad el decodificador no verifica que solo esté conectado una vez, porque es muy simple. La plataforma es muy simple, sino cómo funciona el algoritmo. Tiene un contador que cada día cambia la clave. Entonces, no es que aumente en uno, pues tendrá digamos que puede ser un proceso matemático complejito, pero
cada día cambia la clave. Entonces hoy es 4520, por ejemplo, que pueden ser números muchísimo más largos. Mañana es 3020, pero todos los codificadores se actualizan con la misma contraseña. Entonces quedan actualizados ahí, y obviamente el satélite y obviamente el que genera. Entonces tienen como un reloj y entonces cambia. Y así es que funciona. Ellos se dieron cuenta, entonces en realidad no necesita el decodificador, necesita saber cuál es la clave. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Hicieron un pequeño softwarecito que permite recibir la señal, o usted mismo, mentiras, porque para eso es el decodificador. El decodificador permite recibir la señal satelital, y ahí vienen unas instrucciones y unos aparatos para buscar y sincronizar el satélite, no sé qué. Pero lo único que le hace falta es el IKS. Entonces ellos se conectan a la internet, le dicen, bueno, se conecta a tal programa, no sé qué, que ya viene preconfigurado. Y mientras usted pague los 15.000 pesos, el software le permite actualizar. Si usted pega eso, deja de pagar, eso tiene un código y deja de recibir. Entonces básicamente montaron su propia cadena de televisión satelital pirata, montaban eso. Y esto hace poquito, acá en Colombia ya hubo una condena por un señor que vendía esto. Se me hace raro que se sigan vendiendo, pues porque es que, mire, en realidad que dice codificador receptor satelital, ¿sí? Pero el que ya sabe, pues acá ustedes ya pueden empezar a leer, ¿sí? Ahora vamos un paso más allá. Resulta que esto, pues obviamente esto es complejísimo, pues porque obviamente toca el hardware, toca comprar la antena, toca apuntarlos, toca hacer pues que nada es nada del otro mundo, ¿sí? Porque pues, digamos que, bueno, ¿cuánto vale el bicho? 100, toca invertir una plata, listo. Y ahorita hablando de la reconversión, resulta que estos ya ahora venden el software directamente, ¿sí? Entonces, supuestamente ustedes, bueno, aunque miren, si ustedes lo analizan, usted ahí dice antirreflectible, no sé, pero en realidad esto es pura carreta, todo eso es pura carreta, porque a pesar de que sea en China, ellos ya también supuestamente está prohibido venderlo, supuestamente, para que usted pague una suscripción mensual, anual o 6 meses, no sé qué, y le ofrecen el mismo servicio directamente. Entonces ya no solo decodifican la clavecita, sino le envían a ustedes la playlist en teoría de los canales en tiempo real, y usted puede ver los mismos canales que ven no, de por sí que hasta más, porque es que mire, ofrecen canales de todo el mundo. Obviamente eso suena súper guau, pero si usted no sabe todos estos idiomas, pues no le va a servir de nada, pues solo les interesa a los que están en español, o si medio entiende inglés, pues los de inglés, ¿no? Pero eventos deportivos, no sé qué, todo eso es una lista de canales, que también esas listas que por ahí ¿cómo lo hacen? Pues básicamente intersectan la señal también, consiguen el IKS, o la clavecita, eso, lo codifican, y acá pues básicamente, digamos que este es el pirata, y acá pues básicamente ya lo empieza a transmitir. Se vuelve este receptor, se monta en transmisor y lo empieza a transmitir por internet. Y ellos empiezan a vender sus propias clavecitas de suscripción. ¿Sí? Entonces, mire lo que pasamos no sé si no teníamos el concepto, pero aprendimos y hasta ya vimos cómo es que se hackea en la actualidad este tipo de servicios. Esa es la importancia, empezar a conocer toda esta parte teórica, que a veces la vemos como, sí, no, pero es que, y acá no nos requiere ser que expertos en seguridad informática, ni que en codificación, ni nada. Esta es la realidad, muchachos. Esta es la realidad, que ustedes como programadores expertos en seguridad, si ya cosas como tan seguras que sería la transmisión satelital en Mercado Libre, ¿sí? Y acá también deben vender ya aplicaciones y todo eso. Pero es basado en esto, cómo es que funciona. Si usted entiende cómo funciona, pues va a empezar a entender muchas cosas, y no tiene que ser el re experto, porque mire, estamos muy rezagados a comparados en muchos países en electrónica, en todo eso. Y no sé si ya han chismoseado estas páginas, sí. Pero mire, ahí se puede llegar y mire que es solo un aspecto que se ve como tan tecnológico, como tan cerrado, como tan no sé qué. Y básicamente, técnicamente no,
Pagando 10 euros, usted puede hackear un sistema de seguridad en la actualidad. ¿Sí? Sí, cuando yo les toco, ya hemos visto como tres materias, ya han visto como tres materias conmigo, les digo lo de la seguridad informática, lo de la seguridad es una ilusión. ¿Sí? Ustedes les hacen creer la ilusión de que todo eso es seguro, que no se puede ver, que no se puede, ¿sí? Pero en realidad es el conocimiento, ¿sí? Y eso que ya entrando a profundidad, entender muy bien cómo trabaja el codificador, ¿sí? Que también es interesante ese mundo, mirar cómo es que hacen que los chinos, y eso sí lo tienen claritico, ¿sí? Entonces imagínense cuántos cositos de estos venderán ellos, ¿no? Mire, 477 vendidos a $15 mensuales. 175. Y esos muchos ya ni aparecerán ahí porque muchos de estos bichitos los van como, a veces los cierran, los vuelven a abrir. ¿No? Bueno, preguntas. No es que van a poner ahorita a hackear televisión, ¿no? Ni siquiera tengo. Por eso, por eso. Pero bueno, interesante este tema es eso, muchachos, empezar a ver cómo, digamos, cómo es la estructura. Y así estas comunicaciones, digamos que aplica para muchos elementos. Imagínense cómo funcionará la telefonía satelital. También deben haber, no sé si acá en Colombia deben vender, busquemos teléfonos satélites. También, miren, Mercado Libre. Obviamente son más caritos, pero mira que dicen, teléfono satelital Inmarsat, ISAT iPhone 2. Un teléfono portátil que opera sobre una red satelital, ahorita buscamos la empresa esa, líder en comunicaciones vía satélite y localización por GPS, puede programar un botón de emergencia, es lo último en telefonía satelital móvil, diseñado para aguantar hasta las más fuertes condiciones con destacadas nuevas funciones. Este teléfono ha sido diseñado para que funcione en todas las condiciones, en tormentas de lluvia, tormentas de polvo o en calor sofocante, con frío bajo cero, humedad tropical, niebla helada. No tendrás que preocuparse por la duración de batería cuando esté en muchos kilómetros de distancia porque incluye la batería con mayor duración en un teléfono satelital. ¿Para Básicamente un qué? teléfono para ir a acampar, cuando uno va a ir a Mm, esos tipos de Uy, no, lugares. este tipo de teléfonos, pues básicamente, pero muchos, digamos que tienen salida, obviamente acá en las selvas de Colombia y toda esa parte, porque bueno, no solo hay cosas ilegales, también hay cosas legales, pero porque, por ejemplo, por allá, no sé, alguien que vaya a ir por allá a Amazonas, por allá, tanta selva que hay acá, solo funcionan con este tipo de dispositivos. No sé si a nivel militar tendrán algunos de esos o radios, teléfono, no sé, pero deberían tener uno de estos. Y legal también podrían utilizar este tipo de cosas porque usted lo podrá comprar, lo puede comprar en otro país y lo puede llegar a utilizar acá. Entonces también se puede llegar a hacer ese tipo de, digamos que servicios. Y otras utilidad es a nivel marítimo porque si usted tiene un barco o todos, porque no todos son yates ni nada, de eso, sino pesqueros o algo así, pues tienen que tener algún aparato de estos porque pues sí, la radio tiene un alcance sobre la orillita del mar y todo eso. Con estos, pues digamos que cuando son ya interoceánicos o algo así, me imagino que es la única señal de comunicación. Entonces, y es más o menos basado cómo funciona la televisión satelital. Sí, obviamente ya venga, miremos esta empresa, no sé. Si venden paquetes. Que ya vamos enlazando con el tema. Ya estamos hablando más de... Mire, acá ya les estamos haciendo la tarea a los del IoT, Internet de las Cosas. Está por ahí de haber algún tema. No sé, quedó acá escondido. Soluciones y servicios, aviación, provee la última Flight Connectivity. Conectividad en vuelo, para vos, bueno, aviones también. Organizaciones que trabajan más eficientemente y seguras.
sustentabilidad a través de operaciones por tierra también, gobiernos marítimos. Mire. Le ofrecen soluciones a gobiernos de defensa, seguridad de fronteras, respuestas de emergencia. Claro, por ejemplo, un terremoto, una cosa grave, pues toda la red celular se cae. Pues todo por teléfono. Sí, entonces, si nos atacan los zombies, también pueden comprar unos Wi-Fi, no sé qué. Para el apocalipsis zombie ya tenemos. Sí, sí, se pueden ir preparando. Para los que se vacunen, por si acaso. Sí, sí. Bueno, aunque yo ya me vacuné. No, bueno, ya. Diseño para aguantar fuentes condiciones. Bueno, entonces, para que se den cuenta que a veces estas cosas nos suenan como lejanas, pero, mire, sí, o sea, digamos que haciendo acá como la explicación de lo que es la televisión cerrada. Ya desde el punto de vista, bueno, ya vimos la parte técnica y digamos, ya volviendo como digamos que a la parte, cómo funcionaba. Ya para cerrar el tema y empezar a hablar de la parte satelital, que ya hemos, digamos que esa explicación que hicimos para la televisión cerrada y satelital, nos fuimos yendo más hacia la satelital. La otra, pues básicamente la distribución es por cable. Eso también ha evolucionado porque, digamos que la televisión por cable cerrada venía, digamos, por cable directo, solo para la señal de televisión venía en un cable, el teléfono venía en otro cable, si la televisión venía en otro cable. Y eso en la actualidad ya vemos que todo eso en la mayoría de casos ya, en un gran porcentaje de la ciudad ya se ha condensado en un solo cable, ¿sí? Y ahorita la transición es hacia fibra óptica, que eso también hay poco a poco, no es que ya todo el mundo esté en fibra óptica, sino poco a poco, digamos que todo, digamos que va a llegar a, y es la conclusión que estamos llegando, que es lo mismo que vimos acá, que digamos que analógicos son todos estos aparatejos que vemos y ya vemos que acá está todo en digital, y ahí es donde viene un reto interesante para los programadores, para todo eso, porque obviamente acá se están infringiendo muchos derechos y eso, hay gente que invirtió muchos millones de dólares y acá entonces, si ellos, los que invierten millones de dólares, ¿cómo pasará a los que no invierten millones de dólares en su seguridad? Y entonces todo esto ha evolucionado. Entonces, por ejemplo, acá dice que en el 99 la comisión entregó por un periodo de 10 años la licencia de operación de televisión de suscripción en Colombia, las cuales dividió en 3 grandes regiones, Costa, Oriente y Oriente. En el 2007 la comisión de televisión, en esa época esa ya desapareció, pero en esa época era esa, decidió romper la restricción territorial a los concesionarios y permitirles operar en todo el país. Este mismo año la multinacional mexicana Telmex o Claro compró la mayoría de empresas de televisión por suscripción, Cable Centro, Cable Bogotá, Cable Pacífico, Costavisión, Satel Caribe y Teledinámica, las cuales digamos que ya se convirtieron en Telmex bueno, las actuales competidoras mentiras son Telmex, UNE, que pertenecen a empresas públicas de Medellín y Cable Unión, Empresas Capital Colombiana. Para el 2009 la comisión tiene previsto, bueno, están pasando nuevas licencias para ETV en Cali. Los actuales operadores son Movistar, Claro, Global TV, UNE y DirecTV, que son los que pueden trabajar oficialmente. Entonces, esta gente paga mucha plata para que otros vengan a vender este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en teoría esto no debería ser fácil conseguirlo, sí, mire. Y habían muchísimos, ¿no? O esto, mire. Porque digamos que prohíban este, pues, bueno, el satélite no, el telefónico no, este. Acá ya se puede conseguir otro. Entonces, ahí es donde viene un tema interesante porque básicamente en la actualidad, obviamente está toda la parte legal, la parte del espectro, la parte de la televisión, ¿sí? Pero ya podemos empezar a vislumbrar algunos temas a futuro, ¿cierto? Por ejemplo, la televisión abierta. Digamos que en la televisión abierta influye mucho en la generación de contenidos de programas locales, o sea, que las novelas colombianas, programas de humor, todo ese tipo de cosas. Con la evolución de la televisión cerrada, mire que la gente
disminuye el consumo de eso y empieza a haber ya series internacionales, que es lo que durante los últimos años ha venido apareciendo. Y, y ya adelantándonos a las conclusiones que es lo que vamos a ver, lo que ahorita estamos viviendo es el Internet, ¿sí ven? Ya muchas veces no necesitamos ni el teléfono fijo, no necesitamos eso involucra una serie de dispositivos, personas de eso que se dejan de utilizar. La televisión también, dije, no, pues yo para qué, pues, sí, yo puedo ver Netflix, yo puedo ver por acá, sí. Y empezamos a ver un nuevo fenómeno de eso, pero entonces ya, ¿qué va a pasar? Que ni los grandes contenidos también se van a ir globalizando y la cultura se va a ir globalizando, pero mire todo lo que involucra. Supongamos, obviamente las personas que antes del Internet en los 80s, comienzos de los 90 miraban televisión abierta, ha disminuido. No tengo ahorita cifras, pero eso es evidente. De los 90 acá la gente que estaba mirando televisión cerrada, también digamos que ha disminuido y ahorita mucha gente está mirando son contenidos en plataformas, ¿sí? Entonces mire que eso también involucra una serie porque resulta que los modelos de negocios incluyen también la parte de legislación. Acá lo podemos ver acá, o sea, estos pagan unas millonadas para tener unas concesiones durante 10, 20, 30 años y eso se vencen y toca renovarlos. Entonces, ¿qué involucra para ellos, digamos, o para el país, si de pronto cada vez se dejan de utilizar más esos espectros para ciertos datos, para ciertos casos y se empiezan a utilizar ya para datos? Entonces, toda esa legislación, digamos, que se debe tener en cuenta para digamos que también para como análisis. Bueno, acá hablando de la televisión cerrada también, digamos que la Comisión Nacional de Televisión, que ya dejó de existir, pero creó la figura de canales nacionales con emisión cerrada, es decir, canales que deben emitirse de forma obligatoria en todo el territorio colombiano en los sistemas de televisión por suscripción modalidad cable, ¿sí? Que son los dichosos canales regionales. Muchos como los canales que actualmente están, esa modalidad Zoom y canal del Congreso, sí, un canal universitario y el canal, digamos que del Congreso. Entonces, miren que muchos de ese tipo de elementos también, digamos que los podemos tener en cuenta. Bueno, muchachos, preguntas de la televisión cerrada. ¿Claro? Sí, profe. Bueno, espero que no estén ya comprando ahí las claves piratas de eso. Bueno, vamos a hacer una actividadcita ahí para arrancar ya el tema de satélites que ya empezamos a adelantarnos ahí del tema de satélites. Pero es interesante. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver el tema de satélites y ahí vamos también a enlazar entre hoy y mañana ya el tema de cómo funcionan las redes de celular, que también es interesante. Hay un tema ahí también, un tema que sí es indispensable saber cómo han venido funcionando todas esas generaciones. Entonces, ahí le vamos a dedicar, digamos que un buen rato a trabajar en eso, que vayamos analizando eso. Bueno, entonces, vamos a hacer una actividadcita aquí en clase. En una diapositiva se van a inventar ahí una infografía de cómo funciona el GPS. Entonces, qué elementos se necesita, obviamente averigüen cómo funciona el GPS, eso. Vamos a dedicarle ahí un ratico para que trabajen en eso y ahí ya vamos a enlazar con la definición de satélite y hay unos temas. Entonces, bueno, son 9:17, démosle 20 minuticos para que traemos en ese y hacemos conclusiones de cierre y yo creo que ya para terminar ahí hoy. Entonces, ¿listos? Ahí en el portafolio hacen una infografía de cómo funciona el GPS. ¿Vale?
Recuerda tener el portafolio actualizadito. Yo mañana empiezo a revisar portafolios que está la semana pasada, ¿no?
Una pregunta. Digamos, la intografía que hacer cómo funciona, pero que en diapositiva normal. En una diapositivita, sí, básicamente, ¿qué es una infografía? Venga, les explico por si, no, claro. Es en una imagen, en una sola imagen, no necesariamente animada, explicar cómo funciona. Ah, listo. Una infografía, que le muestro ejemplo. Solamente cómo funciona, no su componente ni digamos nada de eso. No, pues lo que más le puede caber en una diapositiva, como no es mucho, entonces, Ah, listo, pero listo. pero esto es una infografía. Bueno, que dice pasos, pero puede ser parte o comunicación, o bueno, no sé, cómo, pues, cómo funcionan los satélites, algo así. Ah, listo, profe, gracias. Vale. Listo. Profe, una pregunta. Sí, dime. Em, los mismos profesores de la mañana son los que están en la noche? A veces hay unos grupos que sí, hay unos grupos que no. En este caso, ¿usted está dictando la misma materia en la noche? No, no, esta no. No, en esta noche creo que hay una profesora por la noche. Listo. Sí, programación básica sí estoy por la mañana y por la noche. Sí, es que eso depende a veces. Está lista en modo Darth Vader. El puro ronquío. Sí, así le coge el sueño.
Disculpe, tengo una pregunta. Dime. ¿Será que puedo seguir? Bueno.
Entonces, muchachos, la idea es que cuando dejar esa infografía que desarrollan ahí en las diapositivas, mañana voy a echar una revisadita del portafolio, entonces para que la adelante. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a empezar a ver la definición ahí de los satélites. Y vamos a empezar a mirar ahí unos temas de todo lo que es la parte satelital y ahí ya al final vamos a enlazar el tema del desarrollo de la comunicación vía celular. Listo, chicos, nos vemos mañana. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Listo, Hasta luego. que les rinda. Chao, chao.